Barco hundido en medio del mar turquesa. Lo puedo asegurar porque los precios están súper bien. Y las Maldivas es un país islámico. ¿Qué importa más, los valores o el dinero? Mafushi no es esa isla paradisíaca de las Maldivas que uno tiene en la cabeza. Es la bahía de tiburones para poder encontrar a los tiburones nodriza y esta es la parada que más me entusiasma, así que vamos al agua. ¿Se puede viajar por las Maldivas barato? Sí, de poder se puede, pero esa no es la verdadera pregunta, sino cuánto sale un viaje a Maldivas económico y si es que vale la pena. Nos encantaría decirte que llegamos al aeropuerto de Male, tomamos nuestro hidroavión y aterrizamos en nuestro resort en la isla privada. Pero lamentablemente esto no sucedió así. Nos encontramos en Mafushi, una isla local. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Hola, yo soy Gaby, pero para saber cómo llegamos hasta acá, retrocedamos hasta el puerto. En este momento ya nos encontramos en el puerto de Male, al frente del aeropuerto internacional Belana, listos para tomar nuestro transporte a Mafushi. Nosotros hemos elegido la lancha rápida por cuestión de tiempo. Los tickets directamente lo hemos visto con el alojamiento, que nos dijeron tienen que ir a información dentro del aeropuerto, decir que están alojados con nosotros y les vamos a mostrar su lancha rápida. El precio es el mismo, $15 por persona. Es $15 ida, $15 vuelta, o sea, $30 el viaje ida y vuelta desde Male a Mafushi. La otra opción que tienen es el ferry público, que esta es mucho más económica, menos de $2, pero la diferencia es el tiempo. La lancha rápida sale mucho más seguido y en media hora llegas a Mafushi, mientras que en el ferry es hora y media y no sale tan seguido. Así que realmente depende de tu disponibilidad de tiempo, qué opción es mejor para vos. Miren, acá ya nos pasaron a buscar. Hello. Acabamos de llegar a Mafushi, lo primero que nos da la bienvenida es su letrero y curiosamente al lado tienen este letrero que dice atención, prohibido utilizar shorts o traje de baño en zonas públicas, que por favor, gracias por su cooperación. Y es que hay algo que deben tomar en cuenta y es que Mafushi es una isla local y las Maldivas es un país islámico. Por tanto, hay aspectos culturales que debemos tomar en cuenta al momento de visitar las islas locales, como es en el caso de Mafushi. Eso quiere decir que no podemos estar caminando por la isla en bikinados o sin polera. Para eso hay zonas que se conocen como la Bikini Beach, la playa de bikini, donde sí puedes estar en traje de baño, pero en otras áreas de la isla es muy importante respetar estos aspectos culturales, de igual forma que evitar mostrar afecto en público en el caso de ser pareja. El hotel nos pasó a buscar en este tipo de carrito donde estamos yendo todos los huéspedes. ¡Llegamos! Bienvenidos a la habitación. Se las muestro rápidamente, es una habitación doble, tenemos un pequeño balcón, un escritorio, nos han dejado tetera, vamos a ver el baño, aquí lo tenemos, también súper bien, ducha, tazas, lavamanos, costó $84 la noche, lo vimos a través de Booking y les dejo el enlace en la descripción de este video. ¿Y se acuerdan lo que les acabamos de mostrar? Que la playa no es de bikini, incluso aquí tenemos nuevamente el letrero con por favor no utilizar traje de baño. Por eso vamos a ver de este lado la playa vacía. Pero curiosamente en Mafushi sí hay una playa de bikini que se encuentra al lado de la playa local, que está dividida, como pueden ver, con esta lona negra. Y aquí podemos observar ya todos los turistas en traje de baño, todas las camas de playa. Completamente se puede notar el contraste entre un lado y el otro. Aunque no es la playa más bonita, si te preguntas si se tiene que pagar para ingresar a la Bikini Beach, no, es completamente gratis. Te vamos a ser sinceros, Mafushi no es esa isla paradisíaca de las Maldivas que uno tiene en la cabeza, pero sí hace su trabajo de encontrar alojamiento económico y a partir de aquí hacer diferentes excursiones. Son muy pocos los viajeros que
vienen a disfrutar de su playa porque, como ya viste, no es la más bonita, pero sí a disfrutar de todo lo que ofrece esta isla en sus alrededores. Es más, es por eso que a Mafushi la conocen no solo por la isla de los mochileros, sino también como la isla de las excursiones, y es a eso que nosotros hemos venido a mostrarte todo lo que podés hacer en los alrededores. Nosotros que hemos estado en otras islas locales de Maldivas podemos hacer esta comparación, y Mafushi creo que es una isla mucho más masificada a diferencia de otras que hemos visitado como ser Fuamula o Darabandú, y también se nota la cantidad de turismo que recibe porque todo está en construcción. Se nota que están construyendo un montón de alojamientos, de resorts, como es en el caso de, miren, tenemos acá una construcción y tenemos otra exactamente al lado. También nos vamos a dar cuenta que Mafushi es mucho más comercial, ya que hay muchísimas tiendas de souvenir, de ropa. Aquí vas a poder hacer todo tu shopping a diferencia de otras islas locales que no tienen tantas tiendas. Nuestra primera parada es en Sinaí Dive Club porque por supuesto les vamos a mostrar el buceo alrededor de Mafushi y vamos a hacer todo el registro para mañana bucear. Vinimos a probar este restaurante que se llama Maladiwa porque también no solamente tiene comida occidental, pero comida maldiva. Y la curiosidad es que la comida maldiva es una fusión entre comida de la India y comida de Sri Lanka. De hecho, nos hemos pedido acá un curry de pollo que viene acompañado de chapati, muy indio. Y de este otro lado, Yeyo tiene un estilo de arroz con atún, que es muy típico el atún en Maldivas, y pollito. Así que vamos a probar, a ver qué tal. Y el precio fue 529 rufillas y como pueden ver el precio te lo dan en la rufilla o en dólares, que fue 35,30 dólares americanos. Estuvo bien, le damos un 6 de 10 porque tampoco nos encantó. Y no es de extrañar que Mafushi sea tan comercial, ya que fue la primera isla que se abrió al turismo en las Maldivas en 2010. Pero a pesar de eso, todavía sigue mostrándose con una cara bien rústica, ya que la mayoría de sus calles, por no decir casi todas, sigue siendo de tierra. De hecho, desde que Mafushi se abrió al turismo, pasó de ser una isla de pescadores a vivir netamente del turismo. 7:30 de la mañana, estamos de ida al puerto porque hoy toca bucear alrededor de Mafushi. Experiencia de buceo, y debemos admitir que no fue la mejor que tuvimos. Sí vimos una tortuguita y unos tiburoncitos muy lejos, pero estuvo entretenido. Ahora, precios de bucear en Mafushi en las Maldivas. Un buceo hasta de 1 a 5 te sale 40 dólares la inmersión. Si haces más, baja a 35 dólares. También podés hacer con ellos curso de open water, bautizo. Por ejemplo, el curso de Open Water, que es el primer curso de certificación de buceo que te permite llegar hasta 18 metros, cuesta 420 dólares. Entonces creo que los precios están muy accesibles. Sí, nos explicaba también el dueño de la agencia que hasta tienen un super bautizo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un instructor que te lleva así agarradito de la mano y no te sumerge a más de 5 metros. Y en el super bautizo incluso te llevan a una zona donde vas a ver tiburones. Segundo día en Mafushi, así que ahora sí nos toca ir a hacer una excursión y ver qué es lo que nos depara el día de hoy. Qué bien, ni bien comenzamos a andar, nos han dado agüita, que moríamos de sed, así que súper bien desde el inicio.
Somos, yo creo que unas 25 personas en esta lanchita. Ay, mira, es un grande grupo. Guay, mira los delfines, wow. Hemos llegado al primer punto de esta parada, que es el barco hundido. Y qué cool, mayormente nosotros hemos visto barcos hundidos, que está todo hundido, pero acá tenemos una parte del barco fuera. Qué espectacular. ¡Qué espectacular! Realmente hermoso. ¡Wow! ¡Qué color de agua más espectacular! Y aquí, en este banco de arena precioso, vamos a almorzar. Este es el almuerzo que nos prepararon Travel Escapes, que como ven es arrocito con atún. Así vamos a comer súper local en este lugar maravilloso. La excursión de hoy se llama Shipwreck y es que uno de los puntos que tuvimos fue un barco hundido. Esperen, me voy a acomodar mi pelo. Este barco hundido está espectacular porque es distinto al que uno tiene en la cabeza. Mayormente uno ve un barco hundido y se lo imagina todo ahí en la profundidad del agua, pero no, este tenía una parte en la superficie, así que se veía demasiado cool. Ahí estuvimos snorkeleando, muy pintudo, y además llegamos de primeros, lo que estuvo genial porque la verdad que el equipo aquí del barco sabe exactamente cuándo llegar a los puntos. Después almorzamos en un banco de arena, que es esa postal de Maldivas que uno tiene en la cabeza: arena blanca, agua color turquesa. Y en este momento nos encontramos en el último punto, que es Shark Bay. Es la bahía de tiburones para poder encontrar a los tiburones nodriza, y esta es la parada que más me entusiasma, así que vamos al agua. Estamos en la isla local Fulidú y miren, hay un montón de mantarrayas. ¡Qué hermoso! Ahí está Yello. Amé esta pequeña isla local, realmente hermoso. Y así de la nada, de repente ves y vemos mantarrayas, así como que pasando por acá.
Qué hermoso el día de hoy, estamos cansados pero súper felices, fue hermoso. Esta excursión te sale $75 por persona, te incluye el almuerzo, el agua, la toalla, la máscara de snorkel, el chaleco salvavidas en caso de que lo necesites, las aletas y también todo el contenido fotográfico acuático con la GoPro. Debemos admitir que te lo recomendamos muchísimo y si te preguntas por las tomas de dron que has visto a lo largo de esta excursión, no las hemos tomado nosotros. Si bien tenemos nuestro dron, al saber que los chicos por $15 extras te pueden hacer las tomas de dron, nos pareció genial hacerlos con ellos, delegarlo y despreocuparnos de tener que llevar algo extra a la excursión. Así que si no tenés dron o querés llevar el tuyo o no querés llevar el tuyo, sí. Como ven, seguimos laxados, te lo recomendamos mucho y ya sabes el precio. La agencia se llama Travel Escape Maldives, te dejamos su contacto en la descripción de este video. Nos gustó tanto el día de hoy que mañana estamos haciendo otra excursión con ellos, que es la del tiburón ballena. No vamos a adelantarte porque todavía no lo hemos vivido, así que de esa excursión vamos a hablar mañana, pero hablemos del precio, que es $100 por persona. Y en general, precio de excursiones están bastante económicos en Mafushi. Podés hacer desde $30 el tour de snorkel hasta $100, que es el más costoso, el de mañana, el del tiburón ballena. Creo que vale muchísimo la pena venir a esta isla por el tema de las excursiones. Con lo que he visto hoy lo puedo asegurar porque los precios están súper bien. Obviamente los precios van a depender de las horas del tour, de a dónde te van a llevar, pero hemos visto que a lo largo de la isla las agencias tienen los precios bastante estándar. Buenos días, son las 7 de la mañana, ya estamos al ladito de lo que es la agencia Travel Escape, ahí está Yello, listos para nuestra aventura. Vamos por el tiburón ballena. Pequeña actualización de nuestra búsqueda por el tiburón ballena. Hace 2 horas estamos navegando en el bote, hemos pasado la isla local de Dígura. Están volando el dron para ver si lo llegamos a ver por el aire, pero todavía no hemos tenido suerte. Y tenemos que ser súper rápidos porque ni bien se lo ve, tenemos que saltar todos al agua, así que ojalá tengamos suerte. Hasta el momento no hay suerte, no hemos visto nada. Ya nos hemos lanzado una vez al agua por una manta y bueno, fue más rápida que todos nosotros, obviamente. Así que vamos, nosotros 0, el tiburón ballena y la manta 1. Wow, miren por favor qué hermosa playa. Acabamos de llegar a Dígura, que es otra de las islas locales, y hemos podido ver una manta. Eso fue todo. Pero miren este color de agua. Aquí estamos otra vez con un poquito de arroz de almuerzo, pero todo bien, porque se vio al menos una manta. Miren qué bonito que está el atardecer y eso que está lloviznando. Hemos venido al otro lado de la playa y miren qué lindo que está. ¡Wow! Mira eso. ¡Qué hermoso que está! Y con toda nuestra actitud que todavía nos sobra de la juventud, llegamos hasta la playa de Mafushi con las ganas de contarles de que, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que este es un país islámico y que en las islas locales hay reglas muy importantes que seguir? Por tanto, el consumo y venta de alcohol está terminantemente prohibido. Pero en Mafushi tenés la oportunidad de que si realmente necesitas salir de fiesta, tomarte una cerveza, bueno, todos los días a partir de las 6 de la tarde podés llegar al puerto donde hay una lanchita que te lleva a aguas internacionales donde, bueno, probablemente creemos que es ese barco de allá que estamos viendo iluminado, vas a poder enfiestarte y se conoce así como el Party Boat. Pero hay un pero. Sí, lastimosamente las ganas llegaron hasta la playa y luego
nos llegó un cansancio interminable que dijimos, no, la verdad que una de las prioridades que hemos dicho este año es darle prioridad, valga la redundancia, al descanso. Entonces creo que hasta aquí cantó Topollillo y nosotros nos vamos a dormir. Pero sí queríamos darte este dato porque lamentablemente con Yello ya se sienten los años. Como bien dice, nuestras manifestaciones de este año, dentro de esas la más importante era priorizarnos nosotros mismos. Y aunque nos encantaría mostrarte realmente cómo es el barco fiesta, no nos da el cuero, no nos da el cuero. Entonces, lo siento. Ustedes van a tener que venir hasta Mafushi y comprobarlos por sí mismos. Pero de que hay opciones de que puedan tomar alcohol y enfiestarse, las hay. De hecho, todos los días es desde las 6 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana. Aquí es bastante curioso porque echa la ley, echa la trampa. Y con Yeyo nos cuestionamos, ¿qué importa más, los valores o el dinero? Porque efectivamente, al ser tan estrictos en las islas locales, esta misma isla local es la que está encontrando esta solución para los que necesitan alcohol. Así que bueno, eso te queríamos compartir. Déjanos en los comentarios si vos irías al party boat. Y ahora sí, nosotros nos vamos a dormir. Llegó el momento de irnos de Maldivas y no queremos, y no queremos. Se acabó el tiempo. Estuvo increíble. Llegó el llamado de la despedida de este país insular que se llevó nuestro corazón. Cuando se calle continuamos. Como podés darte cuenta, ya no nos encontramos en Mafushi, sino en pleno aeropuerto. Llegó el momento de despedirnos, pero antes tenemos que darte unos tips, porque como viste, el tiburón ballena no apareció ayer, así que si tenés poco tiempo, no mucho presupuesto, creo que la excursión del tiburón ballena no tenés siempre las probabilidades de verlo porque como tal es mar abierto, es ir a buscarlo. Te estás navegando como unas 3-4 horas. Además vas hacia la zona de Digura, que solamente hasta llegar allá son 2 horas de ida desde Mafushi y 2 horas de vuelta. Así que tómalo en cuenta porque hay otras excursiones para hacer tal vez más cercanas y donde vas a poder tal vez ver más vida marina. Yo creo que Mafushi es un lugar ideal para hacer las excursiones. A mí me encantó la isla, pero si estás buscando un lugar relajado de playa, no tiene la más bonita, así que si ese es tu plan, tal vez te conviene más ir a otras islas locales, como ser el caso de Digura, que tiene una playa de arena blanca que ayer la disfrutamos y con Yeyo decíamos, la próxima vez nos quedamos aquí. Sí, que de hecho es la playa, es la isla más larga que tiene la playa, por supuesto, más larga de todas las Maldivas. Sí. Creemos, al menos eso es lo que nos dijo nuestro guía, porque según lo que nos comentaron ayer, Digura significa isla larga. Isla sí. Larga. Para finalizar este video, esperamos que te haya gustado y si es así, no te olvides darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros. Ya sabes, si tenés alguna pregunta, alguna duda, cualquier comentario, te esperamos en la caja de los comentarios ahí abajo, nos va a encantar leerte. Sin más, hasta el próximo video. Chao. Chao.